todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de nuestro podcast Click Agro. Gracias por acompañarnos. Y el día de hoy tengo unos invitados muy especiales. Vamos a estar hablando de un tema sumamente importante. Vamos a hablar de cambio climático, vamos a hablar de qué estamos haciendo y sobre todo qué deberíamos estar haciendo como humanidad para mitigar los efectos del cambio climático. Y para acompañarme en esta conversación está acompañándome Ileana López, que es gerente de Asuntos de Industria y Sustentabilidad de Bayer Crop Science. Y tenemos una serie de invitados de lujo. Muchísimas gracias Ana y Julio por acompañarnos. Ahora se los voy a presentar. Ambos están en Jax Carbon, que es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos de captura de carbono forestal. Ahora nos van a contar de qué se trata todo eso. Y les voy a contar brevemente, rápidamente, a qué se dedica cada uno de ellos y cuál es su background. Ana Margarita Romo Ortega es licenciada en Relaciones Internacionales con subsistema en Ecología, Población y Desarrollo en la Universidad Iberoamericana y también tiene una maestría en Medio Ambiente, Desarrollo y Política en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Ha trabajado en la administración pública en los 3 niveles de gobiernos, ha trabajado en la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, en Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toluca, en la Semarnat, en la Profepa, y bueno, muchos cargos muy relacionados con este tema. Y una cosa muy destacada en su gestión en Toluca fue desarrolladora del proyecto de bonos de carbono forestal del Nevado de Toluca, convirtiendo a Toluca en el primer municipio en México en cotizar bonos de carbono en la Bolsa Mexicana de Valores. Ana, luego nos vas a contar qué significa todo esto. Muchísimas gracias, Ana. Con mucho gusto, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Y voy a presentarles también a Julio César Hernández Fonseca, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Mexicana en la Ciudad de México. Ha trabajado en el sector privado como coordinador de proyectos sustentables, ha coordinado el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de captura de carbono forestal y proyectos de gestión de residuos. Y ha trabajado también en el sector público como responsable de generar instrumentos de planeación, procesos participativos para el desarrollo de instrumentos legales y regulatorios en materia climática. Muchísimas gracias, Julio, por acompañarnos. Ileana, muchísimas gracias. Gracias, Belén. Pues tenemos 2 expertazos aquí, ¿no? 2 expertos en un tema muy relevante que todos hemos escuchado hablar, todos tenemos una noción de que hay cambio climático, de que eso es algo malo, hasta ahí sabemos, pero probablemente muchos no tenemos el concepto bien aterrizado y sobre todo, y lo más interesante y más importante de saber es qué se está haciendo y qué deberíamos estar haciendo como humanidad, como empresas, como gobiernos, como ciudadanos, a este problema grande que se nos avecina y bueno, cuáles pueden ser sus posibles soluciones. Así que, así sin más, derechito, les pregunto, número 1, a ver, Ana, cuéntanos así con peritas y manzanas, ¿qué es el cambio climático? ¿Por qué se produce? ¿Y qué efectos tiene, sobre todo, en nuestro planeta? Sí, el cambio climático es el principal problema que enfrentamos como humanidad. A pesar de la pandemia, los científicos nos dicen que es el problema que más puede afectar a la salud humana, a la economía y a las personas que vivimos en el planeta. Pero, como dices, ¿qué es el cambio climático? Es el cambio de los patrones en el clima ocasionado por el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que se da en el planeta Tierra. Sin este efecto no podría existir vida en la Tierra, pero a partir de la revolución industrial han aumentado los gases efecto invernadero por la actividad humana, ¿no? Básicamente, a partir de la invención del ferrocarril, nos empezamos a mover de manera diferente, empezamos los seres humanos a producir de manera diferente y a generar más de estos gases efecto invernadero que son generadores y precursores del calentamiento global, que es el fenómeno que nos genera el cambio climático. Entonces, ¿qué sucede? Estos gases
aumentan la temperatura del planeta y es bien interesante. Yo siempre les digo que el cambio climático es una cara de una moneda, la otra cara es la contaminación atmosférica, porque estos gases de efecto invernadero a su vez son los principales contaminantes de la atmósfera. Entonces es un problema de salud humana, de salud pública, que nos trae implicaciones gravísimas a la economía, a nuestra forma de vida, ¿no? Y como te decía, pues es el principal problema que tenemos que afrontar estas generaciones. Decías recién contaminación y digamos, cambio climático, efecto invernadero. No es lo mismo. O sea, puedes contaminar sin estar generando efecto de cambio climático, o necesariamente una cosa va acompañada de la otra. Una cosa va acompañada de la otra. El principal contaminante de la atmósfera es el dióxido de carbono y también es el principal gas efecto invernadero, ¿no? En temas de volumen. ¿De dónde se produce este contaminante? De la quema de combustibles fósiles, ¿no? Los derivados de petróleo, de los hidrocarburos, que, como te decía, a partir de la revolución industrial, pues empezamos a movernos y a generar energía a través de la quema de estos combustibles fósiles. Bueno, energía para movernos, para producir consumibles, etc. Ok, entonces ya entendimos de dónde. Ahora, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué es dañino para la atmósfera y para la vida en el planeta que exista este cambio climático, Julio? Bueno, las grandes consecuencias ya las vivimos día a día. Estamos teniendo mayores, una de las mayores consecuencias es el aumento de la temperatura. Cada día o año con año el aumento de la temperatura va aumentando y eso hace que directamente pues la vida cotidiana que nosotros tenemos va cambiando. Estamos viendo las sequías, estamos viendo inundaciones más fuertes. Las lluvias cuando no acostumbrábamos las lluvias. Exactamente. De hecho, muchas de las cosas que nosotros hemos estado viviendo día a día en los cambios o en la vida que nosotros estamos llevando, pues está sufriendo cambios muy drásticos debido a este incremento de temperatura. Entonces, todo este tipo de cambios, como bien mencionas, el tema de las sequías afecta directamente el tema de la alimentación, el tema de cómo está una persona desarrollándose día con día y pues directamente afecta también en los temas tanto laborales como de consumo, como cualquier otro tipo de actividad que nosotros llevamos a cabo día con día. Claro, pero no es simplemente va a ser más calor y bueno, pues usas menos ropa y ya. O sea, ¿qué efectos? Hay efectos, digamos, grandes que se producen a nivel del planeta, ¿verdad? ¿Cuáles son esos efectos, digamos, que afectan un poquito más Vamos a darte algunos ejemplos. Al aumentar la temperatura en los bosques, vemos que las especies que están acostumbradas a las zonas más cálidas van aumentando en detrimento de las especies que están en zonas más frías, ¿no? Lo mismo hemos visto con temas de plagas y enfermedades, ¿no? Podemos tener problemas más fuertes de plagas y enfermedades que antes no los teníamos en ecosistemas que ni siquiera hubiéramos planteado este tipo de problemas, sí, ¿no? Y sobre todo plagas, porque va calentándose nuestro planeta, ¿no? En regiones que no teníamos esa presión tropical, que lo vemos también en la agricultura, estamos teniendo ya esa presión de plagas para el cultivo. O sea, adicional de lo que estás viendo en bosques, ¿no? Es un punto bien importante lo que traes a la mesa. Sí, y bueno, el tema que ya es súper conocido por todos, el deshielo de los glaciares, ¿no? De los polos, que esto nos trae un aumento en el nivel del mar, que pone en riesgo a los países y a las islas, ¿no? En donde tenemos población humana que se encuentra en riesgo, y un sinfín de problemas derivado de esto, ¿no? Que hay varios estudios que nos dicen que estos problemas de tipo ambiental se pueden traducir en problemas a la salud humana y por supuesto que a la economía, claro, de los principales. Y sociales, políticos, económicos, todo lo migraciones, que se deriva, ¿no? Y tal. Entonces es un tema muy serio, como te decía, pues es el principal problema que como humanidad estamos enfrentando. Y hay a ver, digo, todos sabemos, todos tenemos algún grado de conocimiento de que está el cambio climático, de que es algo, todos hemos visto los videos de Greta hablando, pero los países, los gobiernos, los estados,
¿Están tomando acciones realmente? Justo en estos días se está terminando la COP27, que es esta cumbre mundial, ahora nos la van a explicar ustedes mejor, de líderes para hablar del cambio climático. ¿Qué hemos estado viendo respecto de los compromisos, las acciones reales? ¿Vamos para adelante, vamos para atrás? ¿Cómo vamos en eso? Mira, es bien importante saber de dónde nace la famosa COP27, porque vemos en los periódicos, en los programas de radio, que la COP27, que hay 196 países participando, pero ¿de dónde nace? La COP es la conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático, que surge de la Cumbre de Río en 1992, que se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, ¿no? Desde 1992, los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, todo esto nace del sistema de Naciones Unidas, ponen sobre la mesa una serie de problemas ambientales, no solo el de cambio climático, pérdida de la biodiversidad, deforestación, entre otros. Se firma la Convención Marco de Cambio Climático y una convención nos dice ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es bajar nuestras emisiones de gases efecto invernadero, que son los precursores del cambio climático. Okay. Y un protocolo nos dice cómo lo vamos a hacer y por eso surge el protocolo de Kioto, ¿no? Que es famosísimo, en donde ya los países se ponen metas claras en el tema de reducción de emisiones. Y básicamente los países participantes se dividen en dos, anexo 1 y anexo 2, por el tipo de economía que tienen. Entonces, los países de anexo 1, que son las economías más grandes y que por lo tanto son generan los mayores, más emisiones. Exactamente, se ponen metas más altas, y a los países en desarrollo pues se les ponen unas metas más cortas, o como diciendo, les damos chance a que lleguen a este nivel de desarrollo, ¿no? Y estos países desarrollados del primer anexo 1 también tenían un compromiso de financiamiento, ¿no? Para aquellos del anexo 2 que necesitan mayor apoyo para desarrollar esos proyectos que van a contrarrestar los efectos de cambio climático, ¿no? Y creo que eso van a discutir mucho en esta cumbre, el tema de financiamiento, porque creo que no ha sucedido como esperábamos, ¿no? Y ya estamos en una emergencia mundial de cambio climático. Lo impresionante es que vamos llegando a las fechas fatales y no necesariamente se ha visto avance, o sí, o poquito. Sí, mira, hay países como Portugal, como Dinamarca, que ya están en un tema de transición energética importantísimo, que se han puesto como meta surtirse de energía por fuentes diferentes a las derivadas de los hidrocarburos, ¿no? Que es bien importante. México, ¿cómo va? Va con una meta de reducir el 30%, si no mal recuerdo, al 2030, ¿no? 30% de las emisiones que genera de la línea base. Se hizo el país en todo, en sus industrias, en todo. Sí, sin embargo, los científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático nos dicen que para tener efectos positivos de no aumentar la temperatura a más de 1,5 grados o hasta 2 grados, las reducciones de los gases de efecto invernadero que se miden a través de lo que llamamos contribuciones nacionalmente determinadas debían de ser del 43%. O sea, pusimos 30 y en realidad no sube. Entonces, pero el objetivo no es detener totalmente el cambio climático, revertir, es aumentar lo mínimo posible. Digamos que la temperatura aumente no más de... Sí, exactamente. 1,5 grados a nivel global. Preferiblemente, y no pasarnos de 2 grados a nivel planeta, así es. Pero se escucha muy poco, ¿no? Cuando tú dices 1,5 grados. 2 grados en mi vida 2 grados, que esto, como tú dices, lo puedes manejar, ¿no? Me cambio la ropa, me quito el suéter, pero en temas de impacto climático es súper grave, ¿no? Lo que trae. Y yo creo que de todos los impactos que tenemos en bosques, biodiversidad, glaciares, pues tampoco debemos olvidar el impacto que están sufriendo en la agricultura y en la producción de alimentos, ¿no? Que es un gran reto que tenemos, porque
la agricultura pues sí es un importante emisor de gases. ¿Por qué? Probablemente ¿Por qué se emiten están gases? al 25%, ¿no? Justo como lo mencionó Ana en un inicio, porque al ir evolucionando, nosotros fuimos evolucionando y cambiando la manera de producir también, ¿no? Entonces incorporamos maquinaria, sistemas, empezamos a utilizar más tierras, y ahorita obviamente lo que trae la innovación y la tecnología es cómo producimos más en menos tierra para ya no continuar con ningún tema de incrementar la frontera agrícola, sino con las mismas tierras que ahorita tenemos, digamos, producimos a ver si más. entiendo lo de la agricultura. ¿Por qué la agricultura, que uno pensaría son plantas? Como que ¿por qué estarían emitiendo gases? Básicamente es la forma en la que producimos, a ver si entendí bien y tú me dices si no, y además que ocuparían o en el pasado han ocupado tierras que antes eran bosques y digamos espacios donde se yo creo que antes no había esta conciencia, ¿no? Esta conciencia tan clara o estos impactos tan claros que ya tenemos el día de hoy. Cuando nos hablaban a nosotros de chiquitos que viene el cambio climático, pues yo creo que nuestros papás decían, ay, pues sí, pero va a pasar en 400 años. O sea, se veía como algo tan lejano que yo creo que como sociedad en general, o sea, no se prestaba tanta atención. Ahorita lo que me da gusto es que hay empresas también que ya como Jack's Carbon que se dedican a tener ese foco, que hay toda una nueva generación preocupándose. Cuando estuvimos en el foro de Guadalajara de carbono, que fue un foro internacional muy bueno donde se discutieron todas las oportunidades alrededor de cómo reducir estas emisiones en los diferentes sectores, yo me quedé impresionada la cantidad de gente joven que está ingresando a este ecosistema, ¿no? Y creo que es súper importante tener ese reconocimiento. Y la agricultura está ingresando a este ecosistema, porque todas estas reducciones muchas veces los países lo centralizaban mucho en el tema industrial, ¿no? Emisiones industriales, o cómo podían contribuir a la no deforestación en el tema de bosques, manglares y selvas, que ya nos explicarán aquí Julio y Ana qué están haciendo en ese sentido, pero la agricultura pues no jugaba un rol importante, ¿no? Pero tiene y un nos rol dimos real. cuenta que puede ser, o sea, es víctima porque sufre sequías, inundaciones, y los pobres agricultores se ven afectados, ¿no? En su día a día y en lo que les da sustento en cada ciclo de cosecha, porque pues nadie podemos controlar el clima, ¿no? Ellos se ven mermados en su producción, hay menos disponibilidad de alimentos y tenemos un riesgo enorme de no poder alimentar a esta población de 10 billones de personas que vamos a tener al 2050. Entonces, como nosotros como Bayer, pues dijimos, si bien la agricultura contribuye como con un cuarto por todos estos temas productivos o de cómo se llevaban los procesos antes, estamos innovando y estamos teniendo nuevas tecnologías. ¿Cómo las llevamos al campo? ¿Cómo se las damos a conocer al productor? ¿Y cómo las ponemos disponibles? Eso es lo que estamos haciendo con el programa Procarbono, que pretende reducir los gases de efecto invernadero en un 30% para el 2030, ¿no? En los principales cultivos que manejamos, y estamos promoviendo conservaciones de suelos, buenas prácticas agrícolas, manejo adecuado de todos los productos, un correcto control de plagas, que como dice Ana, están incrementando cada vez más por el efecto de cambio climático, cómo podemos hacer uso eficiente del agua y cómo podemos también tener aplicaciones por drones. Entonces hablamos de innovación, tecnología, producir más en la misma superficie de tierra, que va a contribuir a que nosotros podamos ser ese agente de cambio climático y esa solución también para sumar a todos los esfuerzos que está haciendo este ecosistema, ¿no? Que se va formando en México y está en el resto del mundo, para contrarrestar los efectos de cambio climático. Julio, Sí. A ver, bueno, estamos viendo, emitimos como humanidad estos gases que provocan el cambio climático, tenemos que reducir las emisiones, pero a la vez hay formas de capturar ese carbono. Claro. ¿Qué significa eso? Quitarlo del ambiente, hacerlo que sea menos dañino. ¿Cómo es eso? Pues la captura de carbono es algo que se da de manera natural.
Directamente tenemos ecosistemas como los bosques, como los manglares, que directamente forman una cuenca de carbono que directamente absorbe este dióxido de carbono, que es el mayor contaminante, como bien lo mencionaba Ana. Y al momento de absorberlo, es un proceso natural que hacen los bosques. A este proceso natural se le conoce como fotosíntesis, que es algo que directamente que vimos desde la escuela, en la primaria. Correcto. Entonces, este proceso que hacen los bosques es prácticamente un proceso de limpiar el aire que está en la atmósfera. Ellos absorben ese dióxido de carbono, lo concentran en sus ramas, en sus raíces, en sus troncos y posteriormente liberan el oxígeno que nosotros día a día respiramos. Entonces, de manera natural hacen un proceso ambiental donde purifican todo el contaminante que nosotros tenemos y emiten, liberan oxígeno que directamente nosotros tenemos, que nosotros respiramos. Y este proceso es algo que se hace de manera natural, es un proceso que directamente se lleva a cabo es un proceso que directamente pues nosotros contabilizamos directamente, ya sea como Ajax Carbon, y nosotros determinamos el bien ambiental que directamente se está haciendo al planeta a través de la absorción de este dióxido de carbono. Está súper interesante. Se nos va a acabar el tiempo, pero está tan interesante que creo que vamos a hacer un segundo episodio en el que vamos a entrar un poquito más en detalle de esto, ¿no? De cómo se ve hacia el futuro de esta captura de carbono, qué se puede hacer, qué están haciendo las empresas, qué están haciendo los gobiernos, qué es esto del mercado y los bonos de carbono. Quédense con nosotros y el próximo capítulo lo seguimos. Gracias.